Bienvenidos al canal Agenda Mundial. El ejército ucraniano va camino de convertirse en una potencia invencible con el apoyo de Occidente. Después de las derrotas en Ucrania, el ejército ruso volvió a perder el dominio de muchas regiones que ocupaba ante el ejército ucraniano. A medida que el ejército ucraniano continúa su avance por todo el país, empuja al ejército ruso hacia las zonas fronterizas. El ejército ruso, que se ve acorralado por los fuertes ataques de Ucrania, encuentra la solución para escapar. La invasión de Ucrania, iniciada por instrucción del líder ruso Putin, se convirtió en un cementerio para muchos soldados rusos. Se afirma que el número de soldados rusos que perdieron la vida en Ucrania superó hasta ahora los 80.000. Las pérdidas de tropas en Ucrania intensificaron las tensiones en Rusia. El ambiente de paz en Rusia dio paso a la rebelión, el caos y los levantamientos. Puedes presenciar la reacción de cada segmento de Rusia al gobierno ruso. Los opositores al Kremlin incluso han lanzado una petición para la renuncia de Putin en los últimos días. Como resultado del fracaso de la guerra en Ucrania, la confianza en Putin ha llegado a su fin. Señala que los desarrollos en el sur de Ucrania han perdido la creencia de que el ejército ruso también ganará en Ucrania. Mientras se llevaba a cabo el proceso de evacuación en Kherson, Rusia, se produjo un acontecimiento inesperado. Algunos de los comandantes rusos anunciaron que renunciaron a sus funciones en el ejército ruso. Los comandantes rusos declararon que se fueron porque pensaban que permanecer más tiempo en Ucrania no agregaría nada a Rusia como razón para la separación. Además, los desarrollos en Kherson no se limitan a esto. El general al frente del ejército ruso ordenó a sus soldados que se retiraran de Kherson. El ejército ucraniano no pudo ocultar su sorpresa tras los acontecimientos en Kherson. Los ucranianos están tratando de dar sentido a lo que está sucediendo en Kherson. La separación de los comandantes rusos, la retirada de las tropas rusas en Kherson está tratando de unir las piezas. El general ruso explicó la razón principal de la decisión de retirar las tropas rusas de Kherson de la siguiente manera. El general ruso afirmó que el ejército ucraniano ha continuado sus ataques contra las redes logísticas de Rusia durante meses y que en el último ataque, las fuerzas ucranianas destruyeron todas nuestras redes logísticas y las inutilizaron. General ruso, el ataque del ejército ucraniano a las redes logísticas ha provocado el cierre de todas las rutas de ayuda al ejército ruso. Por eso anunció que había decidido retirar a los soldados rusos. Hay otra razón inexplicable detrás de la decisión de retirarse de Kherson. Durante mucho tiempo, los soldados rusos han tenido problemas en Ucrania debido al agotamiento de las reservas de armas. Con el cierre de las rutas de ayuda al ejército ruso, se agotó la esperanza del ejército ruso de llegar a las armas. En Ucrania, por otro lado, hay una situación completamente diferente. Los aliados de Ucrania no han escatimado su apoyo al ejército ucraniano desde el comienzo de la guerra. Los aliados de Ucrania han proporcionado repetidamente armas al ejército ucraniano. Con el apoyo de las armas de Occidente y la OTAN, el ejército ucraniano logró ganar la superioridad en las regiones de Ucrania ocupadas por el ejército ruso. Continúa el apoyo al ejército ucraniano. Otra buena noticia para Ucrania vino de EU. El Pentágono anunció que Estados Unidos enviará otros $400 millones en ayuda militar a Ucrania, y que ha establecido un centro de asistencia de seguridad en Alemania que supervisará todas las transferencias de armas y el entrenamiento militar a Ucrania. Estados Unidos ha comprometido más de $18.200 millones en armas y otros equipos para Ucrania desde que comenzó la guerra el 24 de febrero. El martes, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Colin Kahl, afirmó que la mitad de los tanques de Vladimir Putin ahora han sido destruidos por soldados ucranianos. Mencionó que el ejército ruso estaba indefenso en la guerra en Ucrania. Provino de Turquía en un comunicado tras la retirada de Rusia de Ucrania. Putin ha fallado. Rusia saldrá de esta guerra más débil de lo que entró, dijo Erdogan. Putin entró en esta guerra tratando de destruir a Ucrania como un país independiente, soberano y democrático. Fracasó y esto no cambiará, dijo Erdogan. La financiación estadounidense incluye ayuda adicional para Ucrania. Cubre herramientas adicionales de defensa aérea que ayudarán a Ucrania a defenderse mejor contra los crecientes ataques con misiles y aviones no tripulados rusos que dañan severamente la infraestructura de electricidad y agua del país. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, después de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la semana pasada.
Somos conscientes de la gran necesidad de defensa aérea en este momento crítico cuando Rusia y las fuerzas rusas están haciendo llover misiles y drones iraníes sobre la infraestructura civil de este país, dijo en una conferencia de prensa en Kiev. Sullivan es uno de los principales funcionarios estadounidenses que visitó Kiev, y su visita no se anunció previamente por razones de seguridad. El paquete de ayuda de EU a Ucrania incluye $400 millones en ayuda, así como contratos para 1,100 aviones Phoenix Ghost, financiamiento para la renovación de 45 tanques y 40 barcos fluviales adicionales. El dron Phoenix Ghost es un dron kamikaze armado que explota al hacer contacto con su objetivo. Los tanques T-72 se extraen del inventario de la industria de defensa existente en la República Checa, cubierto por los Países Bajos, y tendrán paquetes avanzados de óptica, comunicaciones y blindaje. El Pentágono dijo que son parte de un total de 90 paquetes de tanques T-72 que se enviarán a Ucrania para 2023. Los sistemas de defensa aérea adicionales están incluidos en el paquete de ayuda que Estados Unidos proporcionará para evitar los ataques aéreos del ejército ruso con drones en Ucrania. En el sistema de defensa aérea que se suministrará a Ucrania, Hawk contará con misiles antiaéreos tierra-aire. Tras conocerse la noticia del paquete de ayuda que se entregaría al ejército ucraniano, Rusia se arremangó para defender las zonas que ocupaba. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo el martes que Rusia está fortaleciendo sus líneas en las áreas ocupadas. Rusia ha comenzado a construir estructuras defensivas alrededor de la ciudad ocupada de Mariupol, en el sur de Ucrania. Para este propósito, el ejército ruso produce 2 fábricas, estructuras antitanque piramidales de hormigón conocidas como dientes de dragón, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado. Los dientes del dragón probablemente se colocaron entre Mariupol y el pueblo de Nikolske, y desde el norte de Mariupol hasta el pueblo de Stary Krym. Mariupol forma parte del puente terrestre de Rusia desde Rusia a Crimea, es una importante línea de comunicación logística. Los dientes de dragón también se enviaron para la preparación de fortificaciones defensivas en Zaporizhia y Kherson ocupados. Mientras Rusia continúa fortaleciendo sus líneas en la región ocupada, llegó una solicitud del fundador del grupo Wagner ruso. Yevgeny Prigozhin, propietario del grupo Wagner ruso, exigió la construcción de una línea de defensa reforzada de la línea Wagner en el Oblast de Lugansk ocupado por Rusia. Las actividades del grupo Wagner ruso muestran que Rusia está haciendo un esfuerzo significativo para preparar una defensa en profundidad detrás de la línea del frente existente. Se están dando grandes pasos para evitar el rápido progreso de Ucrania. Si bien EU anunció que continuaría su ayuda a Ucrania, algunas partes reaccionaron. El exlíder del Partido Laborista Jeremy Corbyn enfureció a los funcionarios ucranianos después de que accedió a hablar en un evento organizado por un grupo de ultraizquierda que destrozó las afirmaciones pro-Moscú, como culpar a la OTAN por la invasión de Ucrania. El exdiputado laborista de Islington North asistirá a un panel en el evento, en el que se espera que invite al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a decirles a los líderes occidentales que detengan la distribución de armas y negocien la paz con Putin. Según los informes, este movimiento ha provocado la ira en los círculos del presidente Zelensky. Dasha Zaribna, asesora principal de la presidencia de Ucrania, dijo que el objetivo del grupo era difundir narrativas cuidadosamente elaboradas por los servicios de inteligencia rusos. Jeremy Corbyn una vez más se encuentra acercándose a socios conocidos de Vladimir Putin y otros idiotas útiles manipulados por el Kremlin, dijo Dasha Zaribna, asesor principal de la presidencia de Ucrania. Es una vergüenza pedir a Occidente que detenga el suministro de armas que nos permitan defendernos de una invasión ilegal y no provocada que ha matado al pueblo ucraniano, dijo. No hay duda de que la ayuda armamentística proporcionada por los EU a Ucrania fortalecerá el poder del ejército ucraniano. Los aliados de Ucrania no están prestando atención a la escalada de opiniones y críticas contrarias. Proporciona a Ucrania armas y equipos militares extremadamente importantes para mantenerse a la vanguardia en los conflictos contra el ejército ruso. El trabajo del ejército ruso en Ucrania será aún más difícil en el próximo periodo. Es solo cuestión de tiempo que los soldados rusos se enteren del último paquete de ayuda que llegará de EU al ejército ucraniano. Un motivo más se sumará a la baja moral de los soldados que combaten en los frentes rusos, en caso de recibir noticias de ayuda. El ejército ucraniano siente un gran poder detrás de ellos. Se cree que las libertades surgirán en la ocupación rusa, junto con las grandes potencias en las que se basa Ucrania. Gracias por mirarnos.